Marcos Pineda en Entérese. Vamos ahora, como todos los miércoles, con José Luis Liñán, académico e investigador. Hoy nos va a hablar sobre el índice de competitividad en México. Ayer fue publicado por parte del Instituto Mexicano de Competitividad las claves para aprovechar el Plan México. José Luis, muy buena tarde, qué gusto en saludarte. Adelante, por favor. Saludos, Marcos, a ti y toda la audiencia. Y por supuesto yo creo que es muy importante crear una conciencia de lo que debe ser un Estado competitivo. Recordar que es aquel Estado que usa de manera eficiente sus capacidades para crear entornos favorables que estimulen la inversión, el desarrollo, el crecimiento y finalmente el bienestar de los habitantes. Cada año este instituto, que es de los más serios que hay en este país, y que es reconocido a nivel internacional, publica cuál es el estado de la competitividad en este país y lo publica por entidad federativa. Y entonces pues se ofrece el nivel de competitividad desde el nivel alto, ya veremos concretamente por el lado del país, pues, en el Distrito Federal, y luego ya nivel medio y nivel bajo, etcétera. Entonces, en ese sentido, se publica y pues nos hace reflexionar qué cosas nos sigue faltando para asegurar ese desarrollo, yo le llamo desarrollo parejo y ese bienestar por los habitantes. Este índice publicado sirve para presentar un diagnóstico, ahora sí por estado, un diagnóstico preciso y oportuno que refleja las condiciones de cada estado, pues para facilitar la toma de decisiones tanto políticas como económicas, obviamente basados en evidencias y para capitalizar la posible implementación del Plan México. Entonces, de todas las 32 entidades federativas, pues solo 4 de ellas están en un nivel alto, y aquí pues no es sorpresa tener a la Ciudad de México, obviamente Nuevo León y Jalisco, de cada año, y bueno, otra que siempre ha estado punteando es Baja California Sur. Hay que decir que cuando hablamos son más de 56 variables, el índice se divide en subíndices, y son, por un lado, el Estado de Derecho, por otro lado, la infraestructura, la sociedad y medio ambiente, muy importante, la innovación y economía, y luego mercado de trabajo es el quinto, y el sistema político y de gobierno. Entonces, y como bien decía, son 56 variables, y pues te puedo decir que en el caso de la Ciudad de México, cuando tú pones el ranking por cada una de esas variables, la Ciudad de México lideró en 17 de ellas. Y pues ¿qué destaca? Pues en materia económica y materia laboral, el PIB per cápita, de los más altos, aquí que yo lo había hablado la semana pasada, la diversificación económica, no depende de un solo sector, sobre todo la intensidad energética de la economía y el ingreso promedio de los trabajadores. Entonces, en ese sentido, todos esos indicadores, inclusive también habla de mujeres económicamente activas, que hace una gran diferencia, no es lo mismo verlos en el DF que otras entidades. También en temas sociales y de gobierno, lideró también, uno de ellos es la cobertura educativa, los niveles, las oportunidades que tiene ese estado, esa entidad respecto a las necesidades. También miden, por ejemplo, el número de camas de hospital, la cantidad de personal médico, la cantidad de enfermeras, y que todos esos médicos cuáles son de especialidad. Y cuando hablamos también de educación, pues la población con educación superior y el nivel de participación. Entonces, son mediciones integrales que nos dicen cómo va desarrollándose ese país, o ese estado, esa entidad. Y debo decir, como cada año, es una lástima comentarlo, pero bueno, hay entidades que se ubican en las últimas posiciones, y nuevamente vuelves a encontrar que en el último sitio te encuentras a Chiapas, y luego está Guerrero, y está Oaxaca, voy mencionándolas, voy a decir del último en adelante, ¿no? Y entonces pues vemos que pues Chiapas siempre sale muy bajo en cuanto a competitividad. Cuando hablamos de competitividad, desde telefonía móvil, acceso al internet, menos del 30% tiene acceso a internet, el ingreso per cápita, que por cierto es muy bajo,
el ingreso promedio de los trabajadores de tiempo completo, y entonces normalmente esos ingresos, en el caso de Chiapas, están muy por debajo de la línea de bienestar. Ahí hablamos de la población económicamente activa, y sobre todo hablamos de la economía informal, que se aproxima a cerca del 80%. Entonces vemos que en un entorno donde esos indicadores siguen siendo bajas, pues es muy fácil pronosticar qué es lo que va a pasar en los próximos 5 o 10 años. Y pareciera ser que año con año se repite dónde están estos estados, ¿no? Y bueno, pues tengo que decirles que en la franja norte del país, pues los estados realmente muestran un desarrollo muy por encima de la media, y en el sur pues vemos los estados más rezagados. Y créeme, Marcos, tengo unos 15 años dando seguimiento a este índice y poco ha cambiado. Así es que no nos costaría mucho estar pronosticando qué va a pasar en 3 o 5 años en esas entidades. Ojalá que esto se revierta, pero finalmente cuando tú ves el nivel global del país, pues pareciera ser que seguimos estancados en todos los indicadores que miden la competitividad. Y no sobra decir, ¿verdad? Pues la gran pregunta, ¿y cómo nos va a Morelos? Y también tengo que decirles, no son noticias tan agradables. De las 32 estados, Morelos está rankeado en el número 27, cuando saca el promedio. Y sí vemos, uno de los indicadores que yo mencionaba es el Estado de Derecho. Pues qué pena, ¿verdad? Pero estamos en el número 31 del 32. Probablemente en innovación y economía andamos un poquito mejor por el tema de los retos de investigación, por la innovación andamos en el 23, pero seguimos abajo de la tabla. Entonces, en ese sentido, híjole, ¿cómo le hacemos para poder cambiar esa tendencia? Y bueno, pues lo que puedo decir es que esta información ojalá que llegue en manos, por un lado, de los tomadores de decisiones, y que digan a qué indicador o subindicador podemos modificar para que cambie esa tendencia, y no porque te quieras poner el premio, sino por asegurar que se está fomentando un desarrollo, un bienestar más equitativo en todos los habitantes de cada estado. Ese es mi comentario, mi estimado Marco. Muchas gracias, José Luis Liñán, que tengas una excelente tarde. Saludos, buenas tardes. Bueno, fue José Luis Liñán, Educación e Innovación.